Buenos días. Vamos a partir la clase de hoy recordando un poco las fechas. Vamos a hacer lo mismo con el laboratorio. Tuve algunos problemas para configurar la plataforma. En realidad la había configurado al principio del semestre y con los cambios de fecha hubo algunos malentendidos. Entonces, también recordarles cómo vienen las evaluaciones ahora, porque esta semana y las que vienen van a ser semanas de evaluación. Entonces, hoy día vamos a ver microorganismos asociados a la industria de los alimentos. El miércoles vamos a ver el documental y se les va a subir una evaluación para la cual tienen 48 horas para su entrega, o sea, queda para el viernes. El lunes 14 se entregan los temas del ensayo y el miércoles 16 en la sesión de preguntas. La semana subsiguiente, del 21 al 23, son la evaluación de los videos y todos se entregan el 21 de junio y eso tengo que configurarlo en la plataforma. Voy a chequear que esté esa fecha, pero yo creo que sí. Porque estas fechas no han cambiado. ¿Ya? Y luego seguimos con la tercera parte del curso. ¿Hay alguna duda con esto? Coincide justo terminar todo con la semana de receso, así que por este lado, por lo menos en cátedra, quedarían libres esa semana. ¿Alguna duda con esta fecha? Ok. Voy a... No quiero abrir PPT. Ya, entonces el miércoles nos toca ver el documental. Probablemente veamos uno de Netflix, así que si alguien no se puede conectar, tiene que verlo después en forma independiente porque no podemos subir videos con contenido de Netflix o de cualquier otra plataforma. Se bloquea el video, no se puede subir a YouTube, ¿ya? Entonces, les voy a dejar el nombre para el que no pueda asistir, lo pueda ver después. ¿Alguna duda, chiquillas? Chiquillos y chiquillas. ¿No? Listo, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Ya, lo que vamos a ver hoy, mientras esto se pone en modo presentación, tiene que ver con los patógenos asociados a alimentos. Esto es una introducción a microbiología de alimentos y las consecuencias que ello puede tener. En esta diapo se puede ver que una bacteria que produce enfermedad en una persona puede producir un malestar y uno inmediatamente comienza a pensar en cuál de los alimentos que ingirió fue la que produjo esa enfermedad. Uno habitualmente culpa a los alimentos que están crudos o mal cocidos y eso tiene una lógica de ser, ¿ya? Por otro lado, esta parte es súper relevante para la manipulación de alimentos. Ustedes no van a trabajar en manipulación de alimentos, pero sí pueden tener a cargo o van a poder monitorear lo que ocurre durante un proceso, no necesariamente cocinar, pero sí puede ser en una empresa o en el empaque de algún alimento. Y existen un montón de vectores que transmiten enfermedades, incluyendo el manipulador. Y esto es algo que constantemente se necesita capacitación en la industria debido a que la gente olvida estas cosas fácilmente. Lo mismo que pasa ahora con la pandemia, el lavado de manos, que en la tele dicen a cada rato que hay que lavarse las manos, el uso correcto de mascarillas, y todos hemos visto que no todo el mundo usa bien o adecuadamente la mascarilla, a pesar de que todo el mundo sabe cómo se usa. Entonces, de esa manera en la industria hay que ser majadero y repetir estas medidas porque en realidad los seres humanos y la manipulación de alimentos es un vector muy importante de transmisión de enfermedades.
Bueno, primero para poner el contexto vamos a definir qué es un patógeno. Y en realidad es un agente biológico que pueda producir enfermedad o daño a un hospedero. Este hospedero puede ser un animal, una planta, un hongo, un ser humano, ¿ya? Entonces los patógenos no discriminan especies, pero hay patógenos exclusivos para cada especie, aunque hay algunos que pueden enfermar a todos ellos. Estas tienen una ruta de transmisión que es bastante compleja. Por ejemplo, en esta diapo está esquematizado la ruta de contagio de la STEC. ¿Alguien sabe lo que son las STEC? Las STEC son una cepa de Escherichia coli que produce chigatoxina. Por eso tiene este nombre, chigatoxina Escherichia coli. Es una Escherichia coli es un comensal, pero que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, en este caso, adquiere genéticamente una toxina, es capaz de producir enterohemorragia. Y en niños puede producir un síndrome que se llama síndrome hemolítico urémico, o CHU, y que puede producir daño en los riñones y dejar al niño con necesidad de diálisis de por vida. ¿Cómo llega este Escherichia coli a la persona? Bueno, existen múltiples formas de llegar. Una de ellas, y asociado quizás a la producción de alimentos, es a través de las heces de los animales, que pueden ser utilizados incluso como abono y por lo tanto llegan a las hortalizas que crecen a ras de suelo o en alguna fruta que caiga al piso, y si no es lavado adecuadamente puede llegar a una persona. Otra ruta es que las heces de estos animales, esta bacteria vive en el intestino de los animales, pueda llegar a las aguas. Y estas aguas pueden ser utilizadas, por ejemplo, para riego o para la elaboración de alimentos, para lavarlas, por ejemplo. Y esta agua contaminada va a contaminar estos alimentos y después, si la persona no los trata adecuadamente, puede llegar a él. También puede ocurrir que una persona en el momento de nadar o de beber estas aguas contaminadas también se puede enfermar directamente. Bueno, otra forma es que estos animales durante su faenamiento pueden quedar contaminados con esta bacteria. Esto es muy común en la leche y en la carne. Y por lo tanto estos productos, si no son cocidos o pasteurizados de la forma adecuada, pueden llegar directamente a la persona. Bueno, y una ruta también que no hay que olvidar es el contacto directo de las personas con los animales. Entonces, como ven, una persona puede enfermar por distintas rutas a través de esta bacteria y muchas de ellas se asocian a la industria de los alimentos. Otra cosa que es importante recordar es que las bacterias pueden producir distintos cuadros. Uno de ellos son las infecciones, otras de ellas son las intoxicaciones y bueno, en el medio están las toxoinfecciones, que en realidad son una mezcla de ambas. Una infección es una enfermedad en la cual la presencia del microorganismo produce el cuadro clínico. Y en una intoxicación es una proteína o una toxina que produce el microorganismo, el cual produce la enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? Que en las infecciones el microorganismo tiene que estar presente y viable para producir el cuadro clínico. En cambio, en una intoxicación no necesariamente puede haber estado el microorganismo, producir la toxina y después ser eliminado. Y las toxinas son proteínas más resistentes que los microorganismos, entonces pueden quedar presentes en el alimento aunque ya no esté el microorganismo. Y una toxoinfección es una mezcla de ambas, tiene que estar la bacteria presente y esta bacteria va produciendo esta toxina a medida que va creciendo, ¿ya? Esto es desde el punto de vista de las infecciones bacterianas, pero también existen un montón de infecciones víricas asociadas a alimentos que en realidad cuando ocurren uno va al médico y le dicen que tiene una infección viral sin identificar el patógeno, excepto que sea muy distinto, como por ejemplo el de la hepatitis A, que no produce una gastroenteritis, sino que produce una hepatitis. En el caso de los alimentos, el conocimiento de
de las propiedades de estos microorganismos, que las vamos a ver en el próximo bloque de la clase, cómo crecen los microorganismos, que favorece su crecimiento, ha implementado muchas técnicas para impedir que estos lleguen al alimento final. Una de ellas, y la más utilizada, es la temperatura. Entonces ustedes pueden ver en ambos termómetros hay una zona determinada como zona de peligro, que en la cual la mayoría de los mesófilos, es decir, esos microorganismos cuya temperatura óptima de crecimiento es alrededor de 37 grados, crecen sin problema. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bajar la temperatura, y esto, por ejemplo, impide que los microorganismos crezcan. Y si la sigues bajando, puede ser que estos microorganismos finalmente sean eliminados. A baja temperatura habitualmente no son eliminados, en torno a los 5 grados simplemente lo que ocurre es que las reacciones metabólicas ocurren más lento y por lo tanto hay menos duplicación y hay menos dosis génica. Lo mismo ocurre al aumentar la temperatura. Sobre los 60 grados muchos microorganismos no pueden seguir replicándose y algunos de ellos mueren también. Y esto nos permite generar un montón de tratamientos para eliminar microorganismos y esterilizar utensilios y también en alimentos. Uno de ellos la cocción. En la próxima parte del curso vamos a ver cómo ocurre la degradación térmica de los microorganismos y sus esporas. En general, en la manipulación de alimentos se usan estas 4 claves que son esenciales para poder producir un alimento inocuo. Uno es limpiar, o lavar tanto los alimentos como las superficies y utensilios que se van a utilizar. Otra clave es separar. Esto es separar los alimentos que se consumen crudos de los que se consumen cocidos, para de esa manera no producir contaminación cruzada. Cocinar, es decir, agregar alta temperatura para eliminar los microorganismos que están contaminando esa matriz. O enfriar, lo mismo, disminuir la carga microbiana de los microorganismos, ya sea en el alimento terminado o en las materias primas. Otros conceptos importantes que se suelen confundir son patogenicidad y virulencia. Patogenicidad es la capacidad de un microorganismo de producir enfermedad y virulencia es el grado de enfermedad que produce. Un ejemplo que puedes ver constantemente es en Escherichia coli. Escherichia coli es un patógeno, pero hay cepas que no producen un cuadro clínico, que por ejemplo son las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Sin embargo, si esa bacteria adquiere genes de virulencia, por ejemplo, chigatoxina, se produce un aumento en su virulencia. Sigue siendo el mismo patógeno, pero ahora es más virulento. Es súper importante para que un patógeno produzca una enfermedad, que tenga factores de virulencia. Los factores de virulencia son un grupo de genes que pueden codificar para proteínas que contribuyen para que el microorganismo pueda ingresar a un hospedero. Y estos, por ejemplo, tienen que ver con la adherencia, es decir, su capacidad de unirse al intestino y de permanecer en él. Recuerden que en el intestino hay movimientos peristálticos y esto hace un movimiento del entorno, y si el microorganismo no tiene la capacidad de unirse, finalmente va a salir expulsado con las heces. Y una capacidad de multiplicar en ese entorno. O sea, si no se replica en el intestino, donde hay un montón de nutrientes, pero también un montón de otras bacterias, no va a poder producir una enfermedad. Y para esto los factores de virulencia que tienen son un montón de enzimas que le permiten vivir en ese entorno, toxinas que muchas veces le permiten hacer daño al tejido y por lo tanto debilitar, por ejemplo, la respuesta inmune, e invasinas o un tipo de proteínas que permite invadir, es decir, adherirse y muchas veces entrar al torrente sanguíneo. Y todas estas en su combinación, pueden ser todas juntas o partes de algunas de estos factores de virulencia, producen que el individuo del hospedero se enferme. Sin embargo, es importante recordar que no todos los microorganismos son patógenos. Ahora estamos hablando y uno habitualmente relaciona las bacterias las bacterias más que los virus, las bacterias con un ser patógeno. Sin embargo, hay bacterias y hongos que no producen enfermedad, pero sí deterioran la calidad de los alimentos.
y hay otros que son beneficiosos, que son utilizados en la industria para producir transformación de materias primas. ¿Conocen algún ejemplo? Las que se ocupan para hacer yogur. Las bacterias lácticas que se utilizan para hacer yogur, ellas lo que hacen, lo vimos en la clase anterior, es una fermentación, la fermentación láctica, en que transforman los azúcares de la leche en ácido láctico. Ese ácido láctico se produce debido a que el piruvato es el último aceptor de los electrones y por lo tanto se reduce. El piruvato se reduce a ácido láctico, esto disminuye el pH de la leche, esto hace que la caseína se denature y forme un coágulo. ¿Algún otro ejemplo? ¿El kefir, profe? El ¿O el kéfir, yogur de pajarito? sí, el kéfir también es una fermentación láctica, pero aquí no se involucra solamente un microorganismo, sino que se involucra un consorcio. Un consorcio es un montón de microorganismos diferentes. Ahí hay hongos y bacterias. Y todas ellas viven en unas casas hechas de exopolisacárido, que es la estructura que uno ve como el pajarito. Si es que alguien ha hecho yogur de pajarito y los lava, se da cuenta que son como unas masitas. Esas masitas es exopolisacárido, en el cual están inmersos todos estos microorganismos. Y entre ellos se producen simbiosis y relaciones de interacción, donde algunos producen algunos efectos y otros producen otros efectos. Es una fermentación láctica, pero además ocurren otras cosas. Por eso el kéfir no sabe igual a un yogur artesanal. No es solo un microorganismo el que está relacionado, sino que es más de uno. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y cuando se forma el yogur de pajarito no entra alguna bacteria o algún hongo dentro de lo que se formó? Lo que ocurre es que esto es para todos los alimentos y productos. En general, sí se van a contaminar porque están expuestos al ambiente, pero durante una fermentación se produce una disminución del pH y esta disminución del pH evita que muchos microorganismos puedan contaminar. En el fondo ellos generan un entorno en el cual ellos son los preponderantes y de esa manera evitan que crezca cualquier otro microorganismo en ese entorno. Eso, y bueno, y un yogur de pajarito, si uno lo deja destapado, se va a contaminar con lo que hay en el refri, si es que uno lo almacena ahí, igual que cualquier otro yogur. O sea, igual hay que mantenerlo cerrado eh, y mantener las partes que dije antes, o sea, refrigerado y separado. ¿Mm? Pero como uno agrega el pajarito, uno agrega este consorcio, agrega un montón de bacterias, entonces la competencia con cualquier otra bacteria que ande dando vuelta es muy difícil para las otras bacterias o microorganismos, pero sí se puede contaminar. Ya, entonces aquí de nuevo están las definiciones de lo que hablamos antes. No las voy a leer, las pueden ver después en las diapos. Y bueno, algo que es importante respecto a los patógenos asociados a alimentos es que uno habla de microorganismos, pero en realidad son especies distintas y tienen características distintas. Bueno, están las bacterias, que es el foco de la microbiología de alimentos, porque las conocemos, porque sabemos cómo detectarlas, porque sabemos las enfermedades que producen, porque las tenemos identificadas. Están los virus, que sabemos algo de ello, en realidad sí se sabe, pero para aplicarlo en la industria es un poco más caro, no se replican en la materia alimentaria, por lo tanto, con medidas preventivas deberías poder disminuir su prevalencia. Y los parásitos, que en realidad son bastante más sensibles y que con técnicas muy sencillas puedes eliminarlos. Sin embargo, como las costumbres de consumo de alimentos van cambiando, empiezan a aparecer nuevamente algunos parásitos que antes eran cosas del pasado. Entonces es súper importante que los microorganismos pueden estar naturalmente en la matriz alimentaria o pueden ser inoculados en la matriz alimentaria durante la manipulación. En forma general, los síntomas que produce una infección alimentaria son diarrea, vómito, fiebre, dolor de garganta con fiebre, ictericia. ¿Alguien sabe lo que es la ictericia? O la ictericia es La cuando... te pones como amarilla. Sí. ¿Y sabe por qué se produce eso, Javiera? Falla hepática. Es por daño hepático. Y eso es porque nosotros tenemos
En la vesícula están las sales biliares. Entonces las sales biliares permiten la emulsión de las grasas complejas. Y estas sales biliares salen al sistema digestivo y después tienen que ser degradadas. Y si el hígado no está funcionando, no puede degradar la bilirrubina y por lo tanto se empieza a acumular y eso genera el color amarillo. La bilis es amarilla debido a la presencia de la bilirrubina. Eso. Bueno, aquí hay de aquí en adelante es como un catálogo de microorganismos. Después lo pueden ver con más calma. Yo voy a hablar de los principales. Hay más microorganismos, pero estos son, aquí hay un rango más o menos importante de los microorganismos, sus características y los alimentos en los que se suelen encontrar. Esto siempre va cambiando porque la industria es súper dinámica y por lo tanto no es, un microorganismo no es exclusivo de una matriz alimentaria, están siempre en el ambiente y en el manipulador, pueden estar también en un manipulador enfermo, entonces pueden llegar a otros lugares también o a otros alimentos. Sin embargo, en este momento estamos hablando de bacterias. Las bacterias son sensibles al congelamiento, crecen menos en la refrigeración y son sensibles a altas temperaturas. Por lo tanto, una buena manipulación, una adecuada manipulación de los alimentos evita la contaminación con estos microorganismos. Sin embargo, muchas de las materias primas que nosotros utilizamos o los alimentos que nosotros compramos no están cocidos, entonces pueden venir con estos microorganismos y uno tiene que aplicar estas técnicas de separar, lavar, congelar y cocinar en su casa para evitar enfermar a toda la gente que está comiendo lo que nosotros cocinamos. ¿Les Profe, suena? ¿Sí? la chiguela es la de las verduras frescas, ¿no? ¿Esa es dañina? Sí. Shigella es un patógeno. Shigella, Salmonella y coli son enterobacterias, se encuentran en el intestino de los animales y puede llegar a través de las heces, como mostramos antes en esa ruta de entrada de la STEC a los alimentos. Es una bacteria gram negativa y es muy parecida a estas dos. Y produce toxinas. Entonces, no todas las cepas, pero algunas de ellas tienen la capacidad de producir toxinas y estas toxinas pueden ser transferidas a coli y producir una coli enterohemorrágica, si es un patógeno. No sé si es el ejemplo que tú tienes en mente, porque en realidad en las hortalizas hay un montón de bacterias, por las aguas principalmente. Otro, bueno, ustedes no se acuerdan, pero hace muchos años atrás hubo un brote de cólera, es producido por el vibrio cólera, está aquí anotado como vibrio, porque hay varios tipos de vibrio, y el vibrio cólera llegaba principalmente por el consumo de hortalizas mal lavadas y crudas, entonces se prohibió, bueno, se prohibió, pero se hizo toda una campaña desde el Ministerio de Salud, hace muchos años atrás, de haber sido en la época del 90, para evitar el consumo de hortalizas crudas. Y te recomendaban comer ensaladas de cocidas, betarraga, coliflor, o incluso la gente empezó a echarle agua hervida al repollo, lo comía casi cocido el repollo. Eh, y de esa manera se evitó que este brote fuera creciendo porque el vibrio cólera produce una toxina y da una indigestión muy fuerte que produce una deshidratación muy rápida y los niños son súper susceptibles a la infección con esta bacteria. Y mucho antes atrás, un poquito antes del terremoto, después del terremoto, hubo un brote de Salmonella typhi. El Salmonella typhi se transmite por la vía oral fecal, es decir, algún animal enfermo o una persona con mala higiene contamina los alimentos y produce la fiebre tifoidea, que no es una gastroenteritis, es una
es una enfermedad invasiva, es decir, la bacteria logra atravesar el intestino, llega al torrente sanguíneo y puede producir una septicemia. Y también la cantidad de personas que mueren por Salmonella typhi en estos momentos en el mundo es muy alta, sobre todo niños. En los países donde las condiciones de inocuidad son bajas, el agua transmite Salmonella typhi y puede producir una cantidad, un porcentaje de mortalidad infantil muy alta. No sé si alguien ha escuchado algo más de alguno de estos patógenos. La Yersinia yo la había escuchado en los cerdos. Sí, la Yersinia también es una enterobacteria y se relaciona principalmente con carne. Sí. Es igual que Salmonella. Salmonella no hay solamente Typhi, hay Typhimurium. Se llaman salmonelas entéricas y hay un montón de serovariedades. Y todas ellas nos producen una gastroenteritis a nosotros. Y Salmonella typhi produce una septicemia. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Como les digo, algunos están asociados a ciertos alimentos, lo cual no es absoluto, no es que estén solo en ese alimento, esto ha ido cambiando. Por ejemplo, Listeria, está con acento ahí, no sé por qué. Listeria monocytogenes es una bacteria gram positiva y solía estar asociado a los embutidos. Hasta hace 5 o 6 años atrás solamente se encontraba en quesos y en embutidos, debido a que forma biopelículas y se quedaba ahí en las conjunturas de la cadena productora. Era muy difícil sacarlo porque el biofilm no sale con facilidad con las mangueras que limpian, y podía contaminar jamones que pasaban por ahí y ese tipo de alimentos. Ahora ya está en todas partes, está en la fruta, está en el agua, está en la hortaliza, está en todas partes. Está muy difícil sacarse Listeria. Y si uno busca en el observador de Achipia, el observador de inocuidad, y se mete, aparecen con distintos tamaños los patógenos que son más nombrados en la industria. Listeria siempre está, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eso recoge las noticias y hace un compendio. Podrían meterse algún día ahí. Se llama El Observador, se meten a la página de Chipia y van a ver el observador de inocuidad. Bueno, aquí vamos a hablar de algunos ejemplos, no los voy a mencionar todos, esta parte me parece que la pueden ver con calma después, es como les digo, es como un catálogo, entonces es como aburrido. Pero algunas características importantes de algunas bacterias son siempre importantes destacar. Por ejemplo, Bacillus cereus está asociado a carnes, a leche, verdura y pescado, y en realidad si uno se mete al RCA va a ver que los cereales secos también se asocian a Bacillus cereus, y esto es porque tiene la capacidad de esporular. Y esto permite que en un alimento que tiene muy baja actividad de agua se encuentra presente como espora, porque no puede crecer, porque no hay nutrientes disponibles, no hay agua suficiente para poder hacer reacciones bioquímicas, pero después, cuando el alimento es cocido, sí es capaz de esporular debido a que en ese momento se produce una hidratación. Se lo mencioné a compañeros de ustedes que le hice una clase el otro día. Esto salió hace poquito, el año pasado. De hecho, un colega me decía, oh, no lo puedo creer, el arroz tiene bacterias que son resistentes a la temperatura. En realidad no es que sean resistentes, las bacterias no son resistentes, son sus esporas. Entonces, cuando uno cocina el arroz y lo deja encima de la cocina para el otro día, ahí lo que ocurre en ese tiempo es que las esporas son capaces de crecer, vuelven a su forma vegetativa, luego de hervir y cocinar el arroz, las esporas resisten, y uno después lo baja la temperatura y el arroz está hidratado y tiene un montón de nutrientes disponibles. Y esta bacteria es capaz de entrar a su fase vegetativa y empezar a replicarse. Por lo tanto, si usted cocina arroz, después lo tiene que meter al refrigerador. De todas maneras, en el RCA, si uno ve arroz, va a decir que tiene que detectar si existe o no la presencia de Bacillus cereus. Es una bacteria gram positiva, por lo tanto ya saben cómo es su estructura externa. Forma unas colonias bien particulares porque son en
tienen bordes indefinidos. Las colonias no son todas iguales, tienen formas distintas, son grandes y son aplastadas. Bueno, su rango puede crecer a pH ácido. Esto le permite crecer en una variedad de matrices alimentarias muy alto. Y bueno, aquí está algunas de los síndromes que produce. El síndrome emético es debido a una toxina. Campylobacter es otra bacteria que es un gram negativo. Tiene una forma muy diferente a las bacterias. Es una espiroqueta, es una forma de espiral. Y además requiere que haya poco oxígeno disponible. Es un microaerofílico. Y produce gastroenteritis o campylobacteriosis, una gastroenteritis pasajera. Sin embargo, puede llegar a producir enfermedades autoinmunes debido a que parte de sus proteínas externas se parecen a algunas proteínas de nuestro sistema nervioso, y entonces el sistema inmune, tratando de atacar a Campylobacter, empieza a atacar nuestro sistema nervioso y produce Guillain-Barré, que es una parálisis reversible. El principal alimento es una bacteria bastante inocua, se encuentra en un montón de ambientes, pero el principal reservorio es en las aves de corral, por lo tanto los subproductos de la avicultura están contaminados con esta bacteria, y se encuentra en una alta concentración en la carne de pollo, y esto hace que hace unos años atrás en Europa se lanzó una medida preventiva en la cual se pedía que no se lavara el pollo, sino que simplemente se tomara y se cocinara. Al cocinar, esta bacteria se elimina y, claro, uno dice, ¿para qué la voy a cocer con tantas bacterias? Pero el problema de lavar el pollo es que se contamina todo el entorno y además se contamina el agua. Entonces, como era tanta la bacteria que estaba dando vueltas, se recomendaba simplemente tomarlo y cocinarlo sin lavarlo. Clostridium botulínico. Bueno, esta bacteria produce el botulismo, que me imagino que alguno de ustedes ha escuchado hablar de él. Es una intoxicación, produce una toxina esta bacteria que afecta el sistema nervioso central y genera este daño. Es un anaerobio. Esta bacteria se relaciona principalmente a las conservas, ¿ya? Entonces, alimentos asociados, la mayoría de alimentos de pH mayor a 4,6, y se asocia a alimentos enlatados, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un anaerobio. Es un bacilo gram positivo también. Clostridium perfringens se ha denominado un patógeno emergente. Se ha encontrado ahora nuevamente en la carne, sobre todo en los envasados en la atmósfera modificada o al vacío. ¿Alguien me puede decir por qué? Dentro de las características que está aquí sale la razón. Porque anaerobio. Porque es anaerobio, exactamente. Al ser anaeróbico, no puede crecer en una carne que está envasada en condiciones normales, sino que al bajar la concentración de oxígeno, las otras bacterias dejan de crecer y esta bacteria tiene posibilidad de empezar a reproducirse. Le estás dando el entorno para que empiece a crecer. También forma espora, lo cual lo hace muy resistente, y produce una gastroenteritis, pero puede producir una enteritis necrótica, en el fondo por una toxina que es capaz de producir, puede producir necrosis en los tejidos. Eso va a depender de la dosis de bacteria, del estado del sistema inmune de la persona. Por lo tanto, es muy complicada cuando se da, por ejemplo, en personas inmunodeprimidas, ¿ya? Es un patógeno emergente porque en realidad hasta hace un tiempo atrás había muy pocas infecciones asociadas a estas bacterias, pero ahora se ha visto un aumento de ellas. Bueno, Escherichia coli, que es la bacteria que todo el mundo conoce, es un gram negativo.
Es un anaerobio facultativo. Esto quiere decir que prefiere crecer en condiciones aeróbicas, pero si no hay oxígeno, igual va a crecer. Crece más lento, pero crece igual. Y existen cepas particulares o serotipos o haplotipos que producen un cuadro clínico distinto. Entre ellos están la STEC o los distintos serotipos como la O157H7, que produce una toxina y que, bueno, ya les comenté, produce CHU o síndrome urémico hemolítico y que puede ser fatal en niños, y además produce un daño hepático muy, muy importante. Y se asocia principalmente a carnes porque esta bacteria es capaz de vivir en el intestino de los animales y en el momento de su faenamiento contamina las carcasas. Listeria monocitógene es un gran positivo. Eh, eh, es una bacteria que su temperatura óptima de crecimiento es más baja que la de un mesófilo, por lo tanto puede crecer en condiciones de refrigeración. Y eso trae un gran dolor de cabeza porque la mayoría de los alimentos que se asocian a esta bacteria, como la leche, los quesos, el jamón, de alguna manera se refrigeraban para evitar su contaminación, pero Listeria sigue ahí. Y el problema es que de la cadena productora puede salir con una cantidad de bacterias, pero durante su distribución y después que llega al consumidor, este número de bacterias va a ir aumentando. Entonces, es súper complicado la presencia de esta bacteria. Hace unos años atrás, unos 10 años atrás, hubo un brote de esta bacteria asociada a unos quesos. Eran quesos de bajo consumo, como los Camembert, eh, eran los quesos Santa Rosa. Y el problema es que esta bacteria es capaz de producir abortos en las mujeres embarazadas y eso ha cambiado un poquito las directrices que dan los ginecólogos. Ahora no te permiten comer ni jamón ni queso, pero en realidad esta bacteria está en un montón de lugares, ¿ya? En las carnes crudas, en los embutidos, en todos los lácteos y como les dije ahora se ha encontrado también en las verduras porque está presente en el agua de riego, ¿ya? Un salmonella también es un gram negativo, muy parecido a Escherichia coli, es un aerobio facultativo, también es móvil. Sin embargo, no tiene metabolismo fermentativo, solamente respira. Eh, Provoca una indigestión, la mayoría de ellas, las cepas no TIFI, en humanos. Y eso, los alimentos asociados a ellos son principalmente los de origen animal. Staphylococcus aureus es un patógeno oportunista, es un gran positivo. Está habitualmente asociado a las personas son portadoras de ella y durante la manipulación de los alimentos puede llegar a estos. Como dije, es un patógeno oportunista, o sea, una persona que tiene su sistema inmune deprimido la puede enfermar y puede ser muy grave el cuadro clínico que produce. Pero en los portadores no produce ningún daño. Es una bacteria que está habitualmente asociada a la piel, no en el tracto digestivo. Entonces puede llegar a ella a través de los alimentos. Los vibrios, entonces son bacterias gram negativas y parte de sus características es que resisten altas concentraciones de sales. Hay el vibrio parahemolítico se asocia a los mariscos. Puede vivir en ellos, como son filtradores, algunos de ellos, los moluscos, se van acumulando y después cuando uno se los come crudos, se come ahí además un cóctel de bacterias. Un tipo específico de vibrio, el vibrio cólera, que se relaciona con la presencia de ella en hortalizas. Y claro, puede vivir tranquilamente en aguas contaminadas, así que es bastante ovíparo. Bueno, y Yersinia, como les decía, también es una enterobacteria que se encuentra principalmente en el intestino de los animales, por lo tanto contamina todos los productos de la industria cárnica. También es un aerobio facultativo y puede en una persona inmunodeprimida invadir. Tiene esa capacidad.
por lo tanto puede producir una septicemia. Una septicemia es una infección generalizada y eso es cuando un patógeno es capaz de llegar al torrente sanguíneo. Como les dije anteriormente, llegar al torrente sanguíneo no es algo tan trivial, es complicado porque tiene que ser capaz de atravesar el intestino para llegar al torrente sanguíneo, tiene que tener un set de factores de virulencia que le permiten eso, y se comienza a replicarse en el sistema sanguíneo. Esto produce una inflamación, o sea, una respuesta inmune generalizada, el cuerpo comienza a reaccionar, y esta misma respuesta del sistema inmune es lo que termina finalmente matando a la persona, porque se produce fiebre, una inflamación, y todo eso es como un colapso general que finalmente lleva a la muerte de la persona. No solamente hay bacterias asociadas a los alimentos, también hay virus. Y aquí hay algunos ejemplos de los que les puede sonar un poquito más. Dentro de las hepatitis, solamente la hepatitis A se ha asociado a alimentos. Es su principal ruta de infección, aunque existen otras rutas de infección. El rotavirus en realidad no se transmite necesariamente por los alimentos, pero sí se transmite por la vía oral fecal, es decir, con una persona que va al baño, no se lava las manos, después toca objetos, y después esos objetos se los lleva a la boca, puede producir esta infección. Por eso es tan común en niños que van en jardines infantiles, donde las tías los mudan, y si no existen las condiciones adecuadas, los niños pueden tocarse el pañal o algo por el estilo, y después comparten juguetes, entonces produce una infección, un brote dentro de un curso. Y el norovirus, que es un virus no envuelto, igual que el de la hepatitis A, y eso lo hace súper difícil de tratar. Ahora que ya saben un poco más de virus debido a la pandemia, saben que el coronavirus es un virus envuelto, tiene una capa de membrana por fuera, lo cual hace muy susceptible a los detergentes. En cambio, norovirus y hepatitis, al no ser envueltos, son resistentes a estos agentes y por lo tanto es muy difícil tratarlo. Aquí salen algunas fichas donde salen algunas características de los virus y algunos afiches donde se habla de la prevención. La hepatitis produce ictericia, por lo tanto, si la persona como produce daño hepático, empieza a ponerse amarilla debido a que se empieza a acumular la bilirrubina, le sube la bilirrubina, y no es porque esté enamorado, sino porque tiene una hepatitis. Y las mayores medidas asociadas a la infección por virus, o sea, las medidas preventivas, aquí ya la refrigeración no importa, los virus no se replican en una matriz alimentaria, el virus necesita un hospedero para replicarse. Es un organismo muy, muy sencillo que no tiene toda la capacidad para replicarse. Entonces, cuando llega a una matriz alimentaria, ahí se queda. No replica, no aumenta su número, a diferencia de las bacterias. Pero si no es eliminado una vez que llegue al ser humano, y si el ser humano es su hospedero, ahí sí se va a empezar a replicar. Entonces, por muchos años las bacterias fueron las que se robaron la película, porque en realidad había que evitar que crecieran en la matriz. Los virus, si llegaban poquito, se mantenían poquito y podían no producir daño. Sin embargo, bueno, ya hemos visto lo que produce un virus. Producen mucho daño y las personas lo transmiten con mucha facilidad, sobre todo si tienes tos o indigestión y vómito, que en el fondo por esos fluidos sale un montón de virus expulsados, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la hepatitis? Una inflamación del hígado, no es crónica y no causa daño permanente en el hígado. La hepatitis A hasta hace unos años atrás era endémica, eso quería decir que una endemia es una infección que se mantiene constante en la población sin producir daño. Eso es lo que se está apostando que vaya a ocurrir con la vacuna, que el coronavirus se transforma en una endemia. Es decir, que mucha gente lo tenga, pero que no produzca daño ni colapso del sistema público y no produzca un cuadro clínico muy complicado. Sin embargo, debido a que han aumentado las condiciones de higiene de la población, muchas de las personas más jóvenes no se han expuesto a este virus y por lo tanto han ido bajando la cantidad de personas que han tenido hepatitis A.
antes casi todos habíamos tenido y era asintomática, y ahora ya no es así, pero existe una vacuna. Y la gente que trabaja en el área de alimentos, en el área de salud, tiene que vacunarse contra la hepatitis A, ¿ya? ¿Qué más? Es el microorganismo que produce las hepatitis fulminantes. No sé si han escuchado hablar de ellas. De repente aparece en la noticia que una persona que estaba bien, que tuvo un cuadro clínico sencillo, de repente se complicó y necesita un trasplante de hígado. Y eso son causadas por la hepatitis A. En algunas personas produce una hepatitis fulminante y destruye todo el hígado. Profe, ¿Javier? ¿Sí? yo en algún momento escuché de hepatitis fulminante a causa de un paracetamol. Lo debo haber visto en las noticias hace años. Ya, ¿Por lo qué que se pasa es produce? que es difícil que sea fulminante, porque en realidad los fármacos van produciendo daño por dosis. Entonces, mientras tú consumas más, vas produciendo daño crónico. Fulminante es que un día estás bien, tu hígado está rosadito, vivito, en su mejor momento, y de un momento a otro se echa a perder, por así decirlo. Entonces, con los fármacos es muy difícil que sea fulminante, excepto que haya una mezcla de factores, que puede ser que ya tenga daño hepático debido a un constante consumo de paracetamol, y después cualquier infección hepática lo hace mucho más rápido. El paracetamol produce daño hepático, eso está demostrado, y produce inflamación también. O sea, puede producir una respuesta eh, no inflamatoria, pero puede producir una respuesta de daño hepático. Entonces hay que tener cuidado, como las típicas memes que aparecen donde tú vas al médico y te da paracetamol para todo. Es verdad, es menos dañino que otros analgésicos, y en realidad te elimina todo el malestar general. Pero si se toma constantemente, hay gente que se levanta y se toma un paracetamol, esto se va produciendo daño hepático constante. Cualquier fármaco en realidad produce daño constante. Por eso es bueno eh, evitar el exceso de paracetamol o de ibuprofeno. El ibuprofeno lo venden en todas partes, todo el mundo toma ibuprofeno. Y ese también se ha demostrado que es súper dañino para el hígado, súper dañino para el hígado. El hígado tiene que eliminar todo lo que nos sirve, y lo hacemos trabajar de una forma excesiva. Si más encima lo combinamos con alcohol o con otra droga de entretención, más lo hacemos trabajar. Y si se nos produce una infección, la verdad es que no va a ser capaz de responder. Eh, Norovirus es un enterovirus, es un virus no envuelto también. Es un virus que produce una gastroenteritis autolimitada. Esto quiere decir que se quita sola. Eh, la cantidad de muerte asociada con este virus es casi nada, muy, muy poquito, pero es un virus que produce grandes brotes. O sea, cuando una persona se infecta con norovirus, afecta a todo su entorno. La dosis viral que se necesita para enfermarse es muy bajita, y además la persona que está enferma produce muchas partículas virales que expulsa a través del vómito y de las heces. Por lo tanto, es muy, muy complicado cuando se produce un brote. Las aguas también se pueden contaminar, las aguas de riego, y por lo tanto la fruta que es tratada con estas aguas o las hortalizas puede estar contaminada con este virus. Y Chile, que es un gran exportador de berries, ha tenido casos de fruta exportada contaminada con este virus en el año 2018, 2019 creo que fue. Eh, en los otros países se detectan estos virus, acá se detecta poco porque se hace por RT-PCR, por qPCR, que ahora ya es más común porque, bueno, mucha gente se hace el PCR constantemente, entonces han bajado los precios de los kits productores, pero antes era muy caro. La detección de este patógeno costaba más de 100.000 pesos, y para analizarlo por lote, la verdad es que salía muy caro, entonces las empresas hacían monitoreo, pero muy, muy bajito, y bueno, se te escapan algunos lotes, pero en el extranjero empezaron a ver hasta que llegaron al lote de fruta, y identificando que alguna de ellas venía de Chile. Por lo tanto, para la industria está siendo un dolor de cabeza en estos momentos.
Bueno, rotavirus, como ya les dije, esto es principalmente un patógeno de niños por la forma en que ellos se interactúan, ¿ven? Se contamina de persona a persona o de elementos de las personas que ellos se echan a la boca constantemente. Y algo súper importante para todos los virus, la principal medida no es un tratamiento, es la prevención. Entonces tú tienes que prevenir que el virus llegue a las personas. Y eso es tal como se ha dicho todo este año y medio, lavarse las manos con abundante agua y jabón, evitar el contacto persona a persona cuando hay una persona enferma y desinfectar todo con cloro o con un desinfectante fuerte. Como les digo, los virus son bastante resistentes a condiciones abióticas, por lo tanto es muy difícil eliminarlos, pero no se replican en estas condiciones. Por lo tanto, si uno tiene unas buenas condiciones de higiene, va a poder eliminar esos virus. Y como no se replican, si llegan poquitos y uno limpia, van a eliminarse completamente. Algunos parásitos, bueno, los parásitos, aquí hay una lista, la disentería es un gran dolor de cabeza, es una ameba, pero se relaciona principalmente a mala calidad del agua. Todavía sigue siendo un gran problema en los países con muy poco acceso al agua. Y el resto son nemátodos asociados principalmente a las carnes, ¿ya? Hay específicos de carne de cerdo, de carne de res y de pescado. Aquí sí existe un montón de trabajo en inspección y en análisis de los animales. Existen también en la producción de animales medidas preventivas de distinta índole. Se los trata con antiparasitarios. Bueno, los que tienen mascotas lo saben, también se tratan las mascotas. Las mascotas también tienen parásitos que son transmitidos a humanos y por eso los animales callejeros son un riesgo. Pero son menos habituales, ¿ah? No son tan habituales como las bacterias y los virus, porque aquí tiene que ocurrir una ingesta del parásito en vivo, entonces, y son muy sensibles, entonces se asocian principalmente al consumo de alimentos crudos. Y lo que más se consume crudo en realidad es el pescado ahora con el sushi. Pero el pescado, para evitar que estén estos patógenos, lo que se debe hacer antes de usarlo es congelarlo. Al congelarlo son eliminados y después irlo descongelando a medida que se va utilizando. De todas maneras, han aumentado los casos de parásitos en los últimos años y esto es debido a este cambio en las costumbres de los consumidores. Y creo que lo vamos a dejar hasta aquí. En las diapos hay algunos factores de virulencia, esto es un poquito más, me parece que se escapa un poquito del objetivo del curso. Habla un poquito en detalle de las proteínas que contribuyen a la entrada de un patógeno, a la producción de la enfermedad, pero se escapa un poquito a los objetivos del curso, porque es un poco más de microbiología básica y la idea es hacer de esta clase una introducción a la microbiología de alimentos, porque después vamos a ver de los factores asociados a su crecimiento y cómo podemos eliminarlo. No sé si alguien tiene alguna duda, estamos en la hora. Profe, ¿Sí? ¿el anisaki es como esa tenia de los peces que salía ahí o es otra? No sé. Yo creo que es es un parásito de peces, pero no sé si es la tenia, no creo que sea la tenia. Lo voy a buscar. Y ahí te cuento, ¿ya? Pero sí, en pescado hay un montón de patógenos, de parásitos, porque no están solo los de los peces, sino que también muchas veces están expuestos a vectores como las moscas, que ponen sus larvas en él. Entonces hay un montón de vectores asociados al consumo de pescado crudo, porque, bueno, también se consume la carne vacuno cruda, pero es mucho menos común que el pescado en estos momentos.
Entonces, aumentan los casos de parásitos asociados al consumo de pescado. Y los parásitos tienen un ciclo reproductivo muy distinto a las bacterias. Ellos habitualmente viven en el intestino, pero entran al sistema circulatorio y llegan a los pulmones, y ahí habitualmente ponen los huevos, y después vuelven al intestino cuando maduran, cuando crecen, cuando eclosionan. Entonces lo que pasa es que muchas personas eliminan parte de los patógenos, o sea, de los parásitos por las nariz o por la boca, entonces como bastante desagradable. Además de estar en el intestino, y su tratamiento es un antiparasitario que en realidad es un remedio muy, muy fuerte. Y cuando una persona está con parásitos, tiene que tomar toda la familia antiparasitaria. Entonces, hay que tener ojo con eso. Si usted es fanático del sushi, cómprelo en una fuente confiable. No lo compre a la salida del metro, por favor, ni vendido en un cooler, por mucho que se vea bonito y en una bandejita. La condición de refrigeración en este caso son súper importantes. Los parásitos no necesariamente producen un cuadro clínico muy, muy, muy fuerte, o sea, sí produce una debilidad, a veces hasta desnutrición, pero a largo plazo. Y es muy, son enfermedades muy desagradables también, porque estar conviviendo con alguien dentro tuyo, que alguien esté viviendo dentro tuyo, y creciendo y alimentándose de lo que tú te nutres y moviéndose por tus distintos órganos, puede producir daño a largo plazo. Así que ojo con los parásitos. Voy a averiguarlo, se lo tengo para la próxima clase, María José. ¿Alguna otra Sí, duda, profe. chiquillo? ¿Otro comentario? La Listeria monocytogenes crece igual en congelado. ¿Cómo se podría controlar el crecimiento? Con medidas preventivas, evitando los biofilms. No crecen congelados, crecen refrigerados. Su temperatura óptima de crecimiento es en torno a los 18 grados, pero a 4 todavía hay una tasa de crecimiento, un mu positivo. Y una forma de evitarla es haciendo análisis de materias primas, y tú evitas que entre en la cadena productora de alimentos. En realidad existen un montón de medidas preventivas. Y para que uno no se contagie, o sea, ya compró el producto cocinándolo, las bacterias no son resistentes a altas temperaturas. Pero claro, hay cosas que uno no come cocidas, como por ejemplo unos, no sé, unos berries congelados. Eh, Entonces, principalmente, la industria debería hacer análisis de listeria. Se está pidiendo en muchas matrices alimentarias en estos momentos. Y es de ahí de donde cuesta sacarla. También mejorar las condiciones del agua. El agua de riego no debería ser un agua contaminada, debería estar tratada de alguna manera. Y en el caso de las hortalizas, por ejemplo, y en el caso de las frutas, como los berries, no debería estar expuesta si se usa un agua potable para los tratamientos, excepto que sea fruta orgánica. Si es fruta orgánica, no puedes tratarla con cloro, porque la fruta orgánica no está tratada con químicos. Entonces, si la tratas con agua de riego, debería ser un agua filtrada. Y de esa manera se evita que pasen las bacterias a ella. En realidad, para todo esto, las medidas preventivas son esenciales. Lo que pasa es que la medida... No sé si ustedes han visto algún documental del coronavirus, o de Bill Gates, donde salía que estaban esperando la próxima pandemia y que pensaban que era de gripe, iba a ser de gripe, lo más probable, era lo más probable. Y siempre se hablaba de investigar, anteponerse a la pandemia. Bueno, en la industria de los alimentos pasa lo mismo. Tú puedes tomar un montón de medidas preventivas, pero como no pasa nada, es como una pérdida de recursos. La gente lo ve así. O sea, si nadie te lo exige, no lo hace. Entonces, esto ha ido cambiando porque las legislaciones se ponen un poco más estrictas, o los países de destino de los productos empiezan a requerir análisis de ciertos patógenos que a ellos les interesa controlar en su población. Y de esa manera la industria empieza a tomar medidas. El problema de listeria en la industria es que forma biopelículas, más que el frío.
al formar biopelícula es una costra que no te la sacas con las medidas clásicas de limpieza, entonces tienes que hacer una limpieza profunda y cuando una cadena productora está full, no lo hace. Y el otro problema es el agua. Entonces hay que hacer una gestión del agua de riego adecuada. Eso principalmente. No sé si eso responde a su pregunta, Vania. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Chicos. Sí, profe, yo no. El Helicobacter, yo escuché que como muchas personas lo tenemos, se transmite por alimento. No, se transmite boca a boca. Ah, Estamos todos contagiados porque los papás besan a los niños en la boca y entonces a temprana edad los niños ya están con la cepa de los papás. Hay muchas cepas de Helicobacter que son inocuas y de hecho se ha pensado, bueno, esto está a nivel de investigación. Yo trabajé en un laboratorio donde se trabajaba con Helicobacter y en ese tiempo se estaba un poco viendo esto, porque todos somos portadores y que hay cepas que no son, que tienen pocos factores de virulencia. Entonces es un patógeno, pero es un patógeno con una virulencia baja. Y al estar esta bacteria, porque el Helicobacter vive en el estómago, entonces es un entorno donde no hay otras bacterias. Entonces al estar tú inoculado con esta cepa con una virulencia muy, muy baja, estás prácticamente protegido de las bacterias más virulentas. El problema es cuando se elimina esta bacteria y después te ingresa un Helicobacter un poco más agresivo y eso puede producir gastroenteritis y puede llegar a producir cáncer de estómago. No es el único factor que produce cáncer de estómago porque tiene que haber una confusión genética del hospedero y del patógeno. Pero sí, se transmite principalmente de boca a boca y no con su pololo o su pareja, sino que principalmente con los papás a muy temprana edad ya estamos inoculados. Después si nosotros tenemos un tratamiento muy severo con antibióticos, se elimina y ahí podemos inocularnos después nuevamente. Eso, no era transmitido por la alimento. ¿Alguna otra duda? Bueno, nos vemos a las 9:40 entonces en el laboratorio. Vamos a hacer lo mismo que acá. Vamos a hablar de las fechas porque sé que ahí hubo una confusión. Fue mi error. No sé cuántas veces he cambiado la fecha en la plataforma. Entonces se me traspapelan algunas. Pero ahora creo que ya las corregí todas. Nos vemos en un ratito más. Un abrazo. Chao. chao, profe. Profe, Chao.